Bueno, Daniel, pues damos paso ahora a la segunda parte. Aquí, bueno, por lo que estoy viendo, nos vas a hablar más un poco de implantes metálicos y de prótesis, las famosas prótesis. Cuéntanos. Así es, así es. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que todos los implantes y todo lo que nosotros hacemos en el cuerpo de una persona tienen que tener unas características comunes, sobre todo de seguridad o de bioseguridad para el paciente. Y es estar hechos de materiales que no generen alergias, que no generen reacción de cuerpo extraño, que sean resistentes a la deformabilidad, resistentes a la infección y que sean fáciles de manejar, tanto fáciles de meter como fáciles de sacar. Y también hoy en día, con todos los sistemas tan sofisticados que hay de pruebas de imagen para hacer diagnósticos de Ujú. determinadas patologías, bueno, pues que interfieran lo menos posible con esos sistemas de resonancia nuclear magnética o de escáner para poder hacer un diagnóstico sin que el implante, digamos, nos tape una patología preexistente o que esté allí y la deformidad y el artefacto que pueda producir este implante en el sistema de imagen no nos lo deje ver. Claro, claro. O pitar en el aeropuerto cuando pasas el control. Sí, lo suelen preguntar los pacientes y Sí. siempre les digo que es así. No es cierto, claro. Ya lo sé. Pero bueno, es una cosa que se dice mucho. Vale, pues nada, cuando quieras. Bueno, pues mira, hablando un poco de la historia, vamos a distinguir los implantes que se han hecho para la reconstrucción de problemas en el área de cabeza y cuello, en la cara, en el cráneo. Ujú. Después todos se desarrollaron a través, desgraciadamente, la medicina, afortunadamente, evoluciona mucho con las guerras. Cuanto más guerras hay, pues más problemas se plantean y eso hace que siempre haya innovaciones o evoluciones. Después de la Primera Guerra Mundial, en defectos de cráneo se empezaron a utilizar placas de acero. Pero las placas de acero implantadas durante mucho tiempo tenían efectos corrosivos. Y a partir de los años 30 se empezó a usar el vitalio, que es una aleación de cromo-molibdeno, como bien sabes, que iba bien, era más resistente que el acero, no tenía corrosión, pero llegó un momento en que los sofisticados sistemas de imagen hacía que ese vitalio molestase y realmente no se podían ver cosas porque el vitalio producía artefactos. Con lo cual, en los años 80 ya se instauró que prácticamente todos estos implantes, por ejemplo, este sistema para curar fracturas en la cara, como aquí veis, de placas de diferentes Ujú. formas y tornillos, se hacen a base ya de aleaciones de titanio. El titanio es más inerte que el acero, no es magnético, es mucho más resistente, con lo cual podemos hacer materiales de un perfil más bajo que generan menos bulto o menos abultamiento y que tienen mayor resistencia incluso que el acero. Y además, el titanio tiene otras dos características muy importantes. Una es que es capaz de integrarse en el hueso. Esto que veis aquí, que es un diente Sí. postizo, y aquí veis un implante que es un tornillo de titanio. Integrarse en el hueso quiere decir que el hueso lo rodea y lo hace como suyo, con lo cual es un implante que no se te va a mover. Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, con este implante que está reconstruyendo un trozo de mandíbula. Y otra característica muy importante que tiene el titanio es que interfiere muy poco con los sistemas de imagen, sean con el escáner o incluso con la resonancia. Siguiendo un poquito con la evolución de los implantes, sin embargo, en las extremidades, en las fracturas de Genial. extremidades de los huesos, se optó por mantener el acero, porque los implantes de titanio grandes eran excesivamente caros. Entonces, este acero se fue modificando con diferentes aleaciones y ahora, por ejemplo, le usan una capa de óxido de cromo que le da una dureza muy importante al acero y hace también que se puedan hacer materiales, como por ejemplo para arreglar estas fracturas de la mano, de bajo perfil, porque no Mm. solamente es importante que el hueso cure, también es importante que no moleste al resto de las estructuras que están alrededor, que enganche tendones y no se Claro. pueda mover, etcétera, etcétera. Porque Como una sabes, pregunta, con la imagen dime, esa que tienes en la esquina superior izquierda, aquí. yo asumo, o sea, mientras se cura, claro, esa justo, la D. Mientras se cura el, el metacarpo, Sí. entiendo que eso está colocado, pero una vez cicatriza, ¿eso se queda ahí de por vida o...?
¿O lo tienes? Una vez que cicatriza o cura la fractura, como ves que aquí la fractura ya está Sí. curada, en principio son implantes diseñados para que esas placas y esos tornillos están diseñados para quedarse ahí de por vida, excepto que en algún momento dado puedan producir algún tipo de molestia en el paciente, en cuyo caso se extraen, pero al paciente se le dice que eso está diseñado para quedarse ahí. Todos estos implantes que ves, aquí por ejemplo veríamos un clavo de acero que cura esta fractura de tibia. Esa tibia. Aquí vemos no se ve bien porque tenemos en la imagen de la derecha pues también otra placa y unos tornillos que curan defecto de hueso. Mm, Aquí es Es una aquí muñeca, es un ¿no? Una caso, inserción sí, ahí. exactamente, es un caso mío de una muñeca que tenía un grave defecto del hueso radio, entonces aquí le puse un peroné, un trozo de peroné con sus propios vasos sanguíneos para darle vida, y está sujeto con una placa que en principio también sería un material de por vida. Dentro de los avances que se han hecho en el acero de implantes de Mm, placas y tornillos para arreglar huesos, hay que destacar por un lado que el níquel, que es una sustancia que a veces que lleva la aleación de acero y que a veces puede ser un poco alergénica, a veces se sustituye, aunque es más caro, por manganeso y por nitrógeno. El níquel es lo que le da, digamos, la lisura o la suavidad al implante, que no sea mm. rugoso, pero se consigue a veces con eso, y a veces también se añade o se le da más dureza con el cobalto. Son digamos, las dos últimas innovaciones que se están haciendo en este tipo de aleaciones. Vale, lo del nitrógeno me acaba de dejar, o sea, no lo habría dicho nunca. Ujú. Son muy caros, ¿eh? Pues supongo. Estas aleaciones que llevan nitrógeno y manganeso. Si quieres, seguimos Sí, sí, avanzando. adelante. Y aquí veríamos un poco lo que son ya las prótesis de las que habrás oído hablar, de la señora que le hacen una prótesis de rodilla porque tenía una artrosis. Bueno, pues esta es la prótesis más puesta en el mundo actualmente, que es el recambio protésico de la rodilla, generalmente por artrosis. Como ves, son prótesis altamente sofisticadas que Sí, tienen sí. diferentes componentes en cada una. Si aquí tienes, por ejemplo, la tibia, bueno, pues la meseta tibial, que es esto que estoy señalando aquí, suele ser de aleación de acero. El componente que recubre lo que es este hueso de aquí, que sería el fémur, que es el Ujú. que articula con la tibia, suele ser de cromo cobalto, porque es más resistente al roce. Y entre ellos nunca se deja que metal roce con metal. Generalmente siempre hay Claro, interposición de polímeros de plástico, como ves como haciendo aquí la en función del este, cartílago, ¿no? que hace efectivamente la función del cartílago. Muy bien, como tú muy bien has señalado. En esta imagen de aquí Mm, abajo, y por hablar de algunos avances que se han hecho, esto sí. es una prótesis que va colocada, ¿no?, por una artrosis de ahí del pulgar, y lo único que quería Mm, señalar es que esta prótesis, que tiene esta cúpula de titanio, tiene este vástago, que es un titanio poroso. ¿Y por qué es poroso? Pues porque está recubierto de estos granitos que ves. ujú. Esto es Sí, sí, se ven. hidroxiapatita. Esta cobertura que lleva el vástago, estos granitos, es hidroxiapatita, es carbonato cálcico. ¿De dónde se saca? Se saca del coral. La hidroxiapatita es el principal componente inorgánico que tenemos nosotros en los huesos. Entonces, cuando tú metes este implante en este hueso, generalmente a veces se necesitaba cemento para que eso quedara fijo. Pues no es necesario. Con la hidroxiapatita rápidamente el hueso lo reconoce como propio y ese implante queda mucho más duro ahí. Por eso quería poner esta imagen del Ujú. implante con No, hidroxiapatita. sí, se ve perfectamente, además. Y bueno, ya por último, por hacer un poco de publicidad de mi hospital, pues quería presentaros esta prótesis que ha sido diseñada por el jefe de cirugía torácica, mi amigo Javier Aragón, que es una prótesis que está diseñada y fabricada en España. Es una prótesis bastante sofisticada, y él lo que hace es sustituir pues las costillas y el esternón que están enfermos generalmente por algún tipo de cáncer, Ujú. pues por este tipo de prótesis. ¿Y cómo es el proceso? Bueno, entre sencillo y sofisticado. Al paciente se le hace un escáner, y sobre ese escáner se dibuja cuál va a ser el defecto. Sobre ese defecto y en ese escáner y con un software concreto,
fabrica un modelo digital del defecto que va a tener el paciente. Ese modelo digital se lleva a un tipo de impresora específica, una impresora 3D, que por un sistema de fusión por láser, de fusión por láser con metal, va fabricando lámina a lámina todos los componentes de la prótesis. Que tendrías aquí. Esta es una prótesis solo de costillas. ¿Sí? Aquí tienes Un que externo. sustituye efectivamente todo este defecto que le había quitado. Y aquí tienes una prótesis que lleva, pues fíjate tú, prácticamente 2/3 de esternón con varios arcos costales a un lado y a otro. Y bueno, quería enseñarlo porque no es No, es frecuente impresionante, vamos. encontrar un sistema y además es articulado y dinámico. Quiero decir que cuando el paciente respira, el sistema se mueve Como si fuese la caja torácica, ¿no? sincrónicamente Qué con el fuerte. resto de la caja torácica. ¿Qué te pareció? Pues alucinante, la verdad, que vayan existiendo cosas así ya. Bueno, y para concluir la entrevista, como resumen de esta segunda parte, hemos añadido nuevos materiales. Hemos añadido el nitrógeno, el cobalto, la hidroxiapatita. Sí, todo ello va encaminado. Todos los implantes necesitan dos características muy importantes. Eso, como resumen para concluir. Como resumen, un implante, aparte de no generar ningún problema de rechazo, como diría la gente, o infecciones, tiene que ser resistente a la deformabilidad de todas las fuerzas y tensiones que se generan dentro del cuerpo, y todos aquellos avances o adelantos que hagan que no el cuerpo los reconozca como propios, pero que sí que lo integren en la propia estructura del cuerpo, como puede ser la hidroxiapatita o como puede ser aquello que les hace más durables, como puede ser el cobalto. El cobalto es fundamental para que estos sistemas protésicos sigan avanzando y se sigan modificando acorde los tiempos y, por supuesto, siempre para mayor beneficio del paciente. Pues qué bien, la verdad. Que sigan así la medicina y la minería para seguir solucionando la vida de los pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por esta entrevista. De verdad, parte del equipo de Minerías Más y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ti y nada, un saludo a todos tus compañeros de Minerías Más.